suena la sintonía de la filosofía mundana de Javier Gomá, que es multimedia, la filosofía mundana. Esas son las tablas, está en el teatro, correcto. Está en el libro, está en radio. ¿Qué tal, Javier Gomá? ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenal y luego además constato que no sé por qué te entra un poco la risa cuando dices estamos en filosofía mundana. Sí, Sí. no, hay que afrontarlo siempre con buen ánimo. Sí. Fíjate, estamos en lo que estamos es inmersos en el aniversario de la muerte de Franco. Nos habíamos Correcto. olvidado del año Franco. Correcto. Es verdad que fue decayendo un poco. Sí, sí. Los fastos comenzaron. Pues, Francamente, con estuvo decayendo. mucha pompa y bueno, la verdad es que se ha quedado un poco lánguido esto. Pero bueno, en fin, en cualquier caso hay días importantes. Mira, el próximo fin de semana conmemoramos el Día de la Constitución. Sí, sí. Y tú quieres reflexionar hoy sobre la transición española. Sí, porque a esa fecha que tú correctamente indicas se le puede añadir que hace no poco celebramos el 20 de noviembre 50 años del aniversario de la muerte del dictador y el inicio de una nueva etapa. Unos dicen que si la transición en ese día o no, pero en todo caso algo ocurrió que es justamente lo que te venía a mencionar. Me gustaría iniciar haciendo una reflexión. España ha tenido una relación problemática con la modernidad. Sí. Es cierto que cuando he expuesto esta tesis hay especialistas que me objetan diciendo, en realidad, ¿qué país europeo no ha tenido una relación problemática con la modernidad? Porque si piensas en Francia y un individuo que a mí me parece tan grotesco como Napoleón, o piensas en Alemania y a Hitler, o qué ocurrió con Mussolini en Italia, ya vemos que la transición a la modernidad de esos grandes países tampoco fue exactamente lineal. Quizá el único país que sí que ha exhibido una linealidad sea Inglaterra. Desde la Revolución Gloriosa de finales del siglo XVII fue poco a poco evolucionando hacia una monarquía parlamentaria, finalmente una democracia liberal, una revolución industrial, una revolución intelectual, pero en una progresión constante y sin demasiados sobresaltos. Y quizás sí que sea el paradigma de una evolución natural hacia la modernidad. Pero lo cierto es que España la tuvo turbulenta. Las tres grandes figuras de la modernidad, como son el burgués, el ciudadano y el sujeto moderno, el individuo moderno, son figuras que maduran en nuestro suelo tardíamente. Hay una frase que se ha repetido muchas veces del historiador Sánchez Albornoz. Una se refiere al campo, otra se refiere a la ciudad. Dice, España no tuvo ni feudalismo ni burguesía. Feudalismo sobre todo le aquejaría a una edad media irregular y la burguesía justamente una transición a la modernidad. Luego no es fácil, si yo te pregunto a ti, no es fácil que tú me respondas qué empresario fue célebre antes del siglo XX. Lo hay en otros países, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, pero en España no era un país, era un país más bien de manos muertas, de aristocracia, de iglesia, de monarquía, también de conquistadores y de grandes caudillos y de militares, pero no... Fue aquello una gran empresa. Lo fue, pero no en el sentido Sí. de corporación. De corporación económica, de compañía de acciones, de origen del capitalismo. Más bien, algunos dicen que el Imperio español fue un imperio ideológico y el Imperio inglés fue un imperio económico, que sentaría las bases para la evolución a la modernidad. Y luego, en cuanto al sujeto, pues España no es un país que destaque, como sí destacaron los países protestantes, por la libertad de conciencia, sino que era un país sometido a un principio autoritario, incluso ideológico, hasta muy tarde. Y es muy conocido que en España no se pudo traducir ni leer la Biblia en castellano hasta el siglo XIX. Solamente se podía leer en latín porque consideraban que leer la lectura directa, que es la que proponía Lutero, era peligrosa y debía ser controlada por los eclesiásticos. Peligro de herejía. Sí. Por acudir a la fuente. Exactamente. Lo mejor es que usted escuche nuestras interpretaciones. Eso es. Así no se desvía. Eso es hacer una cierta papilla para menores de edad. Claro. Y todo esto, rodeo que estamos dando, Rafa,
es para destacar que cuando España llegó a la modernidad, lo hizo en un lema que yo he usado en alguna conferencia y en algún capítulo del libro mío: tarde, pero bien. Ah, bien, bien, bien. Llegamos tarde, que es la transición española, pero lo hicimos especialmente bien. Mi tesis es que la transición española es técnicamente una revolución. Si tú por revolución entiendes, y creo que es una definición correcta, un desplazamiento súbito de la soberanía, como ocurre normalmente en las revoluciones, el 20 de noviembre del año 1975, que murió el dictador, fue sucedido por un rey absoluto, porque sucedía todos sus poderes, que eran absolutos. Por tanto, en 1975, en España, el jefe del Estado es un rey absoluto. Solo 3 años después, más o menos lo equivalente a la duración de nuestra guerra civil, que fue fratricida, se cambió lo fratricida por lo fraternal, y solo 3 años después la soberanía reside en el pueblo español. Con lo cual, técnicamente, tuvo lugar en España una revolución. Una revolución como fue la revolución inglesa del siglo XVII, de la americana del siglo XVIII, la francesa, una revolución rusa, una revolución china. Tuvo lugar una revolución. Es verdad que fue más tardía y que nos constituyó a España definitivamente como un país moderno, pero la gran diferencia con el resto de las revoluciones es que fue una revolución de la ley a la ley. Sí, sí. Sí, porque muchas veces se suele decir fue una revolución incruenta. No es del todo cierto. Es verdad que se vertió sangre, pero no heroica en muchos pero casos. no por los promotores. Eso No. es lo que yo quiero destacar. Esa es la clave. No, sino por aquellos que pretendían que España no consumara el experimento revolucionario de la transición. O sea, no por los revolucionarios, sino por los contrarrevolucionarios. Eso es, que en este caso, con especial eficacia homicida, desde luego ETA, ¿no? Sí. Es decir, porque no fue el franquismo quien se opuso de una manera más feroz a que España fuera una También democracia. Los atentados de Atocha Sí, y movimientos que hubo, a veces se ha estudiado, muchas personas que están como ansiosos por manchar la transición. Ya sabes que cuando aquí hacemos algo especialmente bueno y tenemos a alguien como Cervantes, yo qué sé, o Amancio Ortega o cosas lo impugnamos nosotros mismos. Nosotros mismos de una manera feroz. Entonces, nosotros que hemos hecho es algo especialmente bien y que es la admiración del mundo entero. Muchas de las impugnaciones de los que hablan de la transición tienen que ver con que, oye, sí que hubo violencia. Digo, sí, claro que hubo violencia, pero fue una violencia contrarrevolucionaria. Los que promovieron la revolución lo hicieron de una manera pacífica. Y al hacer una revolución de la ley a la ley de manera pacífica, hicieron que llegáramos tarde a la modernidad, pero mejor que nadie. Y oye, ¿y por qué crees entonces, Javier Goma, que los héroes de esa revolución, quizás por el prosaísmo de ir de la ley a la ley, no tengan una estatua en cada una de las plazas de España? Yo que no se conozca la obra de Torcuato Ferrer de Miranda, que es el gran autor de la ley de reforma política. Bueno, que Adolfo Suárez, pues sí, tiene un aeropuerto, pero tampoco es que se considere un héroe nacional. Es cierto que... ¿Qué decir de Juan Carlos? Ya. Es cierto que como que hemos pasado de la épica de la transición a la lírica de la movida, al prosaísmo del siglo XXI, donde todavía tenemos pendiente una reconciliación con nosotros mismos. Para mí la gran novedad de la Revolución Española fue que todas las revoluciones se realizan de una mitad contra la otra mitad. Mientras que la gran Revolución Española, que se realizó el presente entero contra el pasado, un pasado sin modernidad. Bueno, pues veo que celebras la transición. Es algo que ya se puede considerar anacrónico. Yo mismo soy un poco revolucionario. Sí. Ya esto de celebrar la transición se considera como... ¡Qué locura! Sí. Pero ¿qué está usted reivindicando? ¿Es una transgresión? Una transgresión. Pero en el fondo, ¿sabes? El convertir el año de la muerte de Franco, ¿no?, en la gran conmemoración, tiene algo de significativo. Porque significa desplazar la importancia de lo que vino después,
que efectivamente fue la gran obra política española y de la cual creo que tiene razón. Nos obstinamos en impugnar nuestros propios triunfos. La admiración del mundo. Claro que sí, Goma. Gracias.